clase. Esperamos que se vayan incluyendo. Muy bien. Padre bendito, gracias Señor por este día y pedimos Señor que esta clase la guíes tú y esperando también que los demás alumnos se puedan integrar. Gracias Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a mirar aquí. Entonces está eh, Javier Trujillo, ¿no? Sí, pastor. Sí. Y Julio Cristóbal, ¿no? Justamente los dos que están aquí, los primeros de la lista. Los demás vamos a buscar. Bueno, estaba buscando el video de la semana pasada, pero parece que todavía no está, ¿no? Solamente están las dos primeras clases. Eh, Habíamos hablado de las persecuciones, ¿no? Ujú. ¿No? Ya creo que hemos trabajado bastante esto. Hoy día vamos a hablar, Las 10 persecuciones. sí, ahora vamos a hablar acerca eh, de un elemento que es importante también, ¿no? Es la época de los padres de la iglesia y un poco también eh, desarrollar esto de la formación del canon, que en realidad es más o menos por esta etapa, ¿no? Si tratásemos de extendernos nosotros en cuanto a esto, tendríamos que ver todos los detalles acerca de cómo se desarrolla la lista de libros sagrados del Nuevo Testamento, que fue la iglesia de aquel tiempo, la iglesia de los padres de la época de los padres de la iglesia, que desarrollan entonces este corpus de escritura, ¿no? Que va a quedar como, digamos, el fundamento o la base para el movimiento cristiano, ¿no? Hasta antes de eso estaban tomando la Septuaginta o el Antiguo Testamento griego y teníamos acá nosotros a partir de ahí los elementos de cómo se instruía acerca de Jesús, ¿no? Como el cumplimiento de los profetas, ¿no? El Mesías, ¿no? Que como la traducción de griego Mesías es Cristo, entonces por ahí se plantea esa perspectiva, ¿no? El Cristo o el Señor también, el Kyrios, que fue el mensaje básicamente de la iglesia primitiva, el Kyrios. Ellos desarrollaron ese aspecto y por ese motivo que también fueron perseguidos, ¿no? En el documento que ustedes tienen, por ejemplo, ahí se habla acerca de qué cosa era lo que la gente creía acerca de la iglesia, ¿no? Eh, de ese tiempo, cómo la tipificaban, ¿no? Y había una concepción, ¿no es cierto?, acerca de, la, de la idea de cómo fue este aspecto de, de la persecución y también qué cosa era lo que creían acerca de los cristianos, ¿no? Eso lo encontramos aquí en las acusaciones contra los cristianos, ¿eh? Dice, los rumores populares, antes de ir a los canon, ¿no? Los rumores populares se basaban generalmente en algo que los paganos oían decir o veían a los cristianos y entonces lo interpretaban erróneamente, ¿no? Aquí en el material van a ver ese aspecto. Y aquí en un cuadrito de paso, este cuadro es el cuadro digamos, de un mural que existe en Roma, ¿no? Y este mural habla acerca de cómo veían los cristianos
Aquí aparece este caso de Anaxímenes, creo, no, Anaxámeno, que dice, ¿ya? Eh, eh, algo así como dice, cree en este Dios, ¿no? Algo así. Y la idea de esto es porque había una tergiversación, pues, sí, Alexámeno es, Alexámeno, que adora a Dios, ¿no? Alexámeno adora a Dios, eso es lo que aparece por aquí, ya no se ve muy bien, aquí dice Alexámeno, ¿no? Y acá aparece la palabra eh, adoración en griego y luego de teos, ¿no? Eso se ve borroso ahí, de hecho que para un especialista eso bien claro, pero ¿cuál era la figura aquí? Era la figura de un hombre, el cuerpo de un hombre, ¿no? Que está crucificado, ¿ya? Pero que tiene una cabeza de burro, ¿no? Ese era el dios que tipificaban, ¿no? Los romanos, o alguien que pintó esto, o ¿ya? A forma de, digamos, de burlarse de los cristianos, ¿no? ¿Ya? Y no solamente del examen, ¿no? Sino de los cristianos en sí. Esto ha quedado ahí como un testimonio de eso. Es una especie de graffiti, ¿no? Un mural graffiti de aquella época, ¿no? Hecha no en color, por si acaso, creo que está simplemente así como está, más o menos se ve ese detalle. Rumores populares, rumores de la gente culta, son dos formas de acusación. La primera de los rumores populares, ¿no? Decían que veían que los cristianos, ¿no? Eh, hacían, por ejemplo, las fiestas de amor, ¿no? Que era una comida de celebración en privado Ujú. y donde solo se admitían a los bautizados. Esa fiesta que se menciona es el agape, ¿ya? El agape que es la reunión de la iglesia, donde era un banquete, y se Compartir. producía el compartir el pan, la cena del Ujú. Señor. ¿Ya? Ese era el objetivo, ¿ya? Que se practicó un buen tiempo y que inclusive aparece en 1 Corintios, ¿eh? ¿No? Con respecto a la cena, capítulo 11 ahí aparece ese aspecto, ¿no? De cómo Pablo veía que se reunían y esa fiesta se había deformado de paso, ¿no? Corintios es testimonio de eso y Pablo dice, no, vamos a quitar esto y el que quieran reunirse o quieran comer, coman en su casa, dice, Tu ¿no? casa. Por eso se evitó ya de Por hacer la esto. desavenencia, había desavenencia, pastor, de la familia que tenía y lo que no tenían. Sí, claro, claro. Eso, ¿no? O sea, lo que vino a ser eh, realmente una intención muy bonita, muy hermosa, ¿no? Pero muy loable también, pero que al final se derivó en una mala práctica. Pero eh, esta fiesta era mal interpretada, ¿no? Y ahí vamos a ver el porqué de algunas cosas. Lo otro es que los cristianos se llamaban hermanos y hermanas, ¿no? Ese hecho de hermano, hermanos que hasta ahora utilizamos nosotros, ¿ya? Se atribuyó entonces a el hecho de que se casaban entre hermanos, ¿no? Eh, Eso fue mal interpretado. Entonces esa idea de que como todos son hermanos, algunos creían, bueno, que como se casaban ahí en el interior, entonces, se casan como entre hermanos, ¿no? ¿No? Y eso era pues el incesto era pues un pecado terrible en la sociedad romana. Entonces, como acusaban a los cristianos de hacer eso, ¿no? Bueno, imagínense. La tercera es la Santa Cena, que estábamos hablando, ligada a la fiesta del amor, ¿no? Y hablaba allí de comer la carne de Cristo, ¿no? Y ellos decían que se sacrificaba un niño, ¿no? ¿No?
Sí, la fiesta, la cena simbolizaba este aspecto de comer la carne de Cristo ¿no? y de un niño que nació en Belén. Entonces ellos pensaban que se ponía al niño dentro de un pan para ser comido, ¿no? ¿No? Que era un sacrificio. ¿Ya? Ah, de ahí, como ellos decían que era Dios, entonces salió la idea de que los cristianos son teófagos, o sea, se comen a Dios, ¿no? Ujú. Se comen a Dios. Eso todavía tienen, Roma tiene esa práctica de idea de que se come la carne de Cristo, ¿no? Y que está en los elementos, ¿no? En el pan y en la copa, ¿no? Ellos automáticamente lo toman que en la Eucaristía está la presencia viva, ¿no? Por medio, y no es por medio, ¿ah? Sino en los elementos, ¿no? Entonces esos elementos están, son, entonces se convierten en carne y sangre de Jesús, ¿no? Su presencia ahí, real, viva, según ellos, ¿no? Y hace el sacrificio incruento. Ese sacrificio incruento, de hecho, que es una forma de explicar esa situación, porque como eh, sabemos, el sacrificio de Jesús fue único y una vez para siempre. Entonces decía, no, pero a la hora de recordarlo hay que recordar el hecho del sacrificio mismo. Y es como si estuvieran haciendo el sacrificio en ese momento, ¿no? Solo que ya la sangre ya no es derramada, ¿no? Sino es simplemente un acto, ¿no? Incruento, como dice, ¿no? Entonces, esa Eucaristía es un sacrificio en ese momento en que se repite la muerte de Cristo, ¿no? Se repite la muerte de Cristo, pero en base a la presencia de estos elementos donde está Cristo ahí, dentro de ellos, ¿no? Inclusive me acuerdo que vi un video que a mí me llamó la atención, un video bastante extraño, de un sacerdote que no lo noté ni tampoco lo bajé, eh, pero que sí defendía estos aspectos, ¿no? Bien, bien, bien romanista, y hablaba acerca de que para él era un escándalo, ¿no? De que cada vez que se toma pues la hostia, ya siempre quedan, digamos, restos, ¿no? De, de esa hostia, ¿no? Y él decía que esos restos también hay que comerlos, ¿no? No hay que botarlos. Y que algunos dicen que hacen mal, ¿no? Sacando eso, ¿no? Que están esos pedazos, también ahí va Cristo. Y le era un escándalo para él, ¿no? Dice, no, no, imposible, ¿no? Para tratar de corregir ese detalle. Me parecía una cosa bastante rara, nunca lo había escuchado, ¿no? De que esas migas, por decir así, ¿no? Los sobrantes, ¿no? Este, no hay que hacerlo cualquier cosa o comérselo así nomás, ¿no? Sino que son parte también del elemento eucarístico, decía, ¿no? Y hay que cuidarlo. Bueno, no más me acuerdo acerca de qué cosas quería hacer con eso, o si realmente comerlo o dejarlo, ¿no? Porque no se podía votar tampoco, porque estaría votando a Cristo, dice, ¿no? Y el resto. Ujú. En fin, eso son cosas que, bueno, es su teología, es su punto de vista, pero que no tiene peso escritural, ¿no? Aquí está la otra figura que dije, la adoración de un asno crucificado, ¿no? Y se decía que los judíos adoraban a un asno y luego los cristianos adoraban a un asno crucificado. Y ejemplo de ello es la figura que está aquí, ¿no? Que se encuentra en Roma, en una inscripción popular en griego. Alexamenos adora a Dios. Esa figura es del siglo segundo y muestra que los paganos, qué es lo que pensaban de los cristianos, ¿no? Esto venía de los paganos. Estos son los rumores populares, o sea, esto es lo que la, la gente popular había inventado o había imaginado, o por lo menos pululaba con eso, ¿no? O sea, eso era lo que creían ellos, ¿no? Lo que querían que había sucedido, ¿no? O lo que estaba pasando.
con estos cristianos, y esa es la idea que se tenía, ¿no? Como se dan cuenta, las ideas acerca de las cosas, de la realidad, no, este, en esa época también se repite lo mismo ahora, ¿no? Hoy día también a veces la desinformación nos hace creer cosas que no son reales, que no son verdaderas, ¿no? Y más si esto está orquestado a nivel de los poderes, ¿no? Entonces, posiblemente aquí también esto le convenía, ¿no? A los gobernantes romanos, ¿no? De hacer creer que los cristianos eran así y la gente pues utilizaba, ¿no? Entonces era una visión, digamos, de tipo fake, ¿no? Un fake, ya no sería un fake news, pero un fake por lo menos, ¿no? Es decir, una media verdad, ¿no? Una mentira, ¿no? Bueno, y se convertía en fake news cuando eso iba de boca en boca, pues la información o la gente lo comentaba, ¿no? Ese era un fake news. Lo que llamaríamos hoy día, en alguna manera, bolas, ¿no? O los rumores, ¿no? Los rumores, en realidad, fake news nace de los rumores y que luego lo usa el poder de turno que le conviene para tener a la gente, digamos, mirando otras cosas fuera de la realidad, ¿no? Los rumores de la gente culta por ahora. También había otros rumores, o sea, los que hemos anotado tienen que ver con la parte popular de la gente común y corriente, ¿no? Los que están en el barrio, en el mercado, en la calle. En cambio, lo otro es de la gente culta, es decir, donde en las residencias, ¿no? En las reuniones, ¿no? En las fiestas de los grandes potentados ahí. Aquí encontramos unos cuantos, ¿no? Estos rumores más bien tenían que ver con su doctrina. En el otro era, este, digamos, eh, en las cosas que los paganos oían decir, ¿ya? Y veían hacer a los cristianos. Entonces de eso lo tomaba la gente, ¿no? No, ellos han dicho eso, así es, así debe ser, ¿no? Acá era más de corte doctrinal, ¿no? Número uno, entonces aquí están los cristianos eran gentes ignorantes cuyas doctrinas predicadas bajo un barniz de sabiduría eran en realidad necias y contradictorias, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían la idea que los cristianos eran pues una gente popular y hasta despreciable, ¿no? ¿No? Eh, los cristianos son gente que trabaja con lana y con trapos, o que son zapateros, o sea, gente trabajadora. Los nobles no trabajaban, por si acaso, ¿no? Los ricos nunca trabajan, ¿no? Por lo menos en esa época era así, ¿no? Entonces, eso para ellos que tenían un nivel, hacer trabajo, realizar una tarea, no, eso era indigno para ellos, ¿no? Es una indignidad. Eso lo hace la plebe, la gente mal, que no tiene recursos y que no, bueno, que de paso también tenía la idea de que este, el ser de un nivel o de un, digamos, de un consenso cultural o de un, ¿cómo llamaríamos? Estrato social, ¿no? Eso era pues que Dios los había premiado, ¿no? O los dioses los habían premiado. Y los que no, pues eran porque los dioses estaban de espaldas a ellos, ¿no? Entonces, pero también por otro lado, entonces tú no te podías revelar, ¿no? No había el paso de un estrato a otro estrato. El pobre sería pobre siempre, ¿ya? Y el rico y el noble sería noble siempre, ¿no? Eso no podía haber entonces una relación entre uno y otro. Los cristianos sí hacían eso, se reunían ricos, pobres, esclavos, de todo, ¿no? Siervos, ¿no? Hombres y mujeres, niños, ¿ya? Que de paso los niños tampoco y las mujeres no eran consideradas, ¿no? Pero en el cristianismo sí, ¿ya? Entonces, ve, ese es el número dos, la cuestión de diferencia de clase. La gente pudiente no podía aceptar que los pobres cristianos tuvieran la verdad, o una verdad que ellos no conocían, ¿no? Mucho más. O sea,
¿Cómo es posible que ellos sean iluminados hacia una verdad, conozcan una verdad que nosotros no conocemos, que somos los nobles, ¿no? Los que deberíamos tener, ¿no? Porque ellos tenían digamos, la hegemonía, ¿no? De la verdad, ¿no? Por otro lado, también se dice que el Dios de los cristianos era un Dios ridículo. Ujú, ¿Por qué? Porque es omnipotente, ¿ya? Pero a la vez está metido en las casas del clero de los cristianos, ¿sí? ¿Cómo puede ser un Dios omnipotente y estar metido y por otro lado estar viendo las cosas domésticas de la gente, ¿no? No puede ser, dice, ¿no? O es una cosa o es otra, ¿no? ¿No? Por eso lo tomamos mal, ¿no? Entonces el hecho de un Dios omnipotente no podía acercarse a la gente, eso era indigno para ellos, ¿no? Entonces este Dios cristiano rompe con todos los cánones de la figura de los dioses. Entonces, no es el Dios correcto, según ellos, ¿no? Ahora, por otro lado, también esa fe hacía que la gente no participara en actividades sociales, porque se hacían partícipes de los dioses paganos, ¿no? O sea, la sociedad pagana siempre estaba presente en las prácticas paganas, entonces los cristianos, por supuesto, no participaban. 5. Se decía que Cristo era un malhechor condenado por los romanos, ¿no? ¿No? Porque él murió, ¿no? Como malhechor, pues, ¿no? No lo era, pero así fue considerado, porque fue un insurrecto, ¿no? Es decir, murió porque se hacía rey, ¿no? Y eso era ir contra el imperio, ¿no? Entonces era un delito. Entonces, de esa perspectiva, se cometió un malhechor, ¿no? Igual fue el caso de Barrabás, ¿no? Barrabás no era, algunos toman que es un ladrón, un delincuente, un, que se era, sí era un agitador, pero era un político, y no que se había levantado contra Roma y había matado a mucha gente, ¿ya? Estaba haciendo, bueno, él tenía que estar, tenía que darle condena ya, ¿no? Pero se salvó, pues, no murió, ¿no? Él sí tenía, él era un subversivo, ¿no? Si se quiere, si se puede poner esa palabra, porque en realidad lo que quería era liberar a su pueblo, ¿no? ¿No? De manos de Roma, ¿ya? Y los romanos, claro, pues cuando alguien se alza así, ¿no? Es todos los gobiernos o los que están en poder cuando alguien reclama, entonces inmediatamente lo califica y lo condena, ¿no? ¿No? Eso es igual, aquí ocurrió lo mismo también, ¿no? Bueno, eh, se decía que Cristo era un malhechor condenado y el otro era que los cristianos creían que iba a resucitar y eso no lo entendían. ¿Cómo haría Dios para recoger las cenizas y pedazos de los cuerpos para hacerlos de nuevo? ¿Cómo van a resucitar estos cristianos, ¿no? Es la idea que mucha gente también tiene ahora, ¿no? No, pero si el cuerpo se vuelve polvo, ¿cómo nos va a reunir de nuevo? No entendía que Pablo mencionó de que el cristiano, ¿no? Resucitará, pero con un cuerpo transformado, ¿no? Entonces no va a ser este mismo cuerpo, pues, ¿no? Y bueno, luego de eso surgieron los apologistas, ¿no? Y de ahí podemos poner, por ejemplo, el discurso de Diogneto o Arístides también, con su apología, o Justino Martí, uno de los más grandes apologetas, ¿no? Que Marco Aurelio lo martirizó, ¿no? Y bueno, ellos utilizaban también la filosofía, ¿no? Para defenderse. O sea, la apología por primera vez entra a la filosofía del cristianismo, porque hasta antes de eso los cristianos rechazaban todo contacto de la filosofía griega. Pero después, como llegan estos apologistas frente a las corrientes que aparecieron, entonces no tuvieron más remedio que ver que la única forma de poder argumentar con ellos es hablarles
cara a cara, ¿no? Y entonces usando la filosofía de ellos mismos para argumentar el cristianismo. Eso fue bueno en parte, ¿ya? Pero también llevó a que el cristianismo comenzara a asumir pensamientos filosóficos, ¿ya? Y que de hecho la doctrina tiene mucho de eso, ¿no? Tomás de Aquino, por ejemplo, Tomás, perdón, eh, estoy pensando en otro, Tomás de Aquino es el del siglo XII o XIII, por ahí. En cambio, estoy hablando del otro, de Agustín de Hipona, ¿no? ¿No? Agustín Hipona y los padres de la iglesia que utilizaron el neoplatonismo para tratar de explicar las verdades cristianas, ¿no? Luego va a tomar Tomás para ligar razón y fe y va a ir por la cuestión eh, aristotélica, ¿no? Y de esta forma también en el ambiente de la escolástica que fue muy fuerte en esa etapa, ¿no? Entonces, ese es otro elemento también. ¿Y cómo confrontarlo? Porque algunos, por ejemplo, en la Biblia dice que no debemos llevarnos por filosofías y huecas sutilezas. Es que no está hablando de la filosofía griega, está hablando de otras cosas. Está hablando de ese paganismo en el Oriente, ¿no? Y de las historias que tienen que ver con el mundo también semita, ¿no? Los mitos, leyendas que había, porque sí las habían. Igual que el hecho de que cuando, digamos, los que fueron a la cautividad después volvieron, ¿ya? Entonces, muchas de las cosas del pensamiento persa llegaron a ellos, o sea, había filosofía de ellos. Entonces, eso se ligó al judaísmo también, y el Claro. helenismo también, de una manera, por el contacto con las luchas macabeas, ¿no? También hubo algo de eso, ¿no? Y los saduceos tenían un poco esa corriente. Entonces, eso se ha mezclado de alguna manera así, tanto el judaísmo, que también tiene sus corrientes de esa perspectiva, hasta ahora, y nosotros, aunque no usan mucha filosofía griega ellos, en el caso de nosotros sí, especialmente la iglesia de Roma, ¿no? En los seminarios romanos, ya, en las facultades de teología, ya, para estudiar teología tienes que estudiar filosofía, ¿no? Y no un curso de filosofía, sino a lo largo de la carrera, creo que son como 4 años de estudio, ya, donde lleva filosofía, ya. Y todo teólogo, sacerdote sabe de filosofía. Esa es su ventaja en alguna manera, ¿no? Porque sabe cómo teologizar desde esa perspectiva. Entre nosotros no utilizamos eso, pero este, ahí está la pata débil en alguna manera, pero también nuestro fuerte, ¿por qué? Porque podemos hacer uso del texto, ¿no? Y tratando de ir al pensamiento que original de lo que quiere decir el texto, ¿no? Y explicarnos. Entonces, una explicación teológica más escritural, ¿ya? Aunque también estamos ligados por el contexto social, o el contexto de la cultura, diríamos, porque la cultura se bañó de pensamiento griego hasta, por lo menos hasta el siglo XX, ¿no? El siglo Ujú. XXI como que ha renunciado a todo ese tipo de cosas y hoy día la gente anda por aquí, por allá y piensa de cualquier cosa, ¿no? Pero eso ha regido lo del Occidente, ¿no? El pensamiento griego está muy presente en nuestra cultura, ¿no? Y eso ha unido al cristianismo, lo ha hecho, quizá había que buscar un poco más el cristianismo que está en la Biblia y el pensamiento original del cristianismo, ¿no? Porque ya nos viene pues de varias maneras, ¿no? Aparte que los padres de la iglesia sí, que si bien sentaron las bases, dieron un peso, ¿no? En su trabajo, en el ministerio, en la aplicación de la fe, en la práctica y la vivencia, y el hecho de vivir el reino de Dios, y cada uno tenía su propia característica. También, por otro lado,
quedó eso, ¿no? Y la doctrina que tenemos, y después los concilios lo van a ir desarrollando con fuerza, van a definir, mejor dicho, toda la mayoría de los conflictos que hubieron para esta época, entonces se definieron en los concilios y se asumieron como doctrina. Entonces, así el cristianismo, digamos, que viene, aparece del cuarto siglo, quinto siglo hasta el siglo VIII, es un cristianismo conciliar en su doctrina, ¿no? Eso lo afirma la Iglesia de Roma y nosotros también lo hemos asumido también, excepto algunas cosas que no practicamos o que fue, digamos, justamente la lucha, ¿no? Eh, el tratar de limpiar a la Iglesia de algunos aspectos, eso quedó para ellos y nosotros no. Aunque ha vuelto vía otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la indulgencia. Tú sabes que las indulgencias Lutero las declara, ¿no es cierto?, la denuncia que eso no era bíblico, que no era escritural y que no era una práctica que la iglesia debía de realizar, ¿no? Porque más estaba ligado al asunto del fortalecimiento institucional, ¿no?, de la iglesia de Roma. Ese era el sentir de los líderes de aquella época. Y hoy también de alguna manera. Pero ya también la iglesia evangélica ha entrado por ese rumbo. Y es curioso que habiendo empezado nosotros por tratar de tomar distancia de esas prácticas, hoy día se hacen prácticas de ese tipo. A ver, ¿cuál de esas prácticas es que viene de esa época que si Lutero estuviera viviendo hoy día se levantara justamente contra eso? A ver, alguno por ahí se ha visto. Estoy hablando en general, no estoy hablando de la iglesia presbiteriana, sino en general de las iglesias. Claro, pastor, contra el legalismo, ¿no? El legalismo se levantaría Ese Lutero, podría pues ser se uno. asombraría. Bueno, ese es un lado, pero no sería ese hecho porque el hecho central de él fue las indulgencias. Ay, ay, ¿Qué ay. cosa se asemeja a las indulgencias? Es práctica de muchas iglesias nuevas o de líderes se han levantado y que tienen iglesias grandes, ¿no? Ujú. Super iglesias. El tema de los diezmos, pastor y ofrendas. Aparte de diezmos de ofrenda, es lo que se llama los pactos, ¿no? ¿No? La corriente de la Es el prosperidad, sentido, ¿no? la corriente de la prosperidad, donde todo Claro, es pactos, pacto, ¿ya? exactamente eso, Y a específico. muchos pactan, dicen, inclusive para que entres al reino, ¿no? ¿No? Tienes que dar tu ofrenda para que Dios te reciba rapidito, ¿no? Esa figura de Texas sí se repite. Había una predicadora que justamente este, hay videos acerca de ella. Ella dice que hace hablar los billetes y decía, yo te voy a hacer entrar al cielo a punta de dólares. Así que tienes que dar tus dólares para que entres al cielo. Así. Ya, o sea, es una forma de indulgencia, ¿no?, que ha vuelto vía esos movimientos, ¿no? ¿Ya? Y habría que renovar a la iglesia hoy día, porque eso es una cosa que, digamos, en la imaginación de la gente, del pueblo, lo que ven afuera, es que eso es lo que hacemos todos, y no es así, ¿no? Y hay necesidad de levantar una voz de una reforma en realidad de la iglesia, porque ha caído de nuevo en eso, ¿no? O sea, la iglesia se ha vuelto a romanizar, diríamos, ¿no? O sea, a romanizar, ¿no? El catolicizar de repente no es muy bueno, porque católicos deberíamos ser todos universales, ¿no? Pero romanos sobre todo, ¿no? ¿No? Entonces, Pas- hay Pastor, ciertas prácticas romanas que se están dando hoy día. Sí, bueno, una acotación, ¿no? Tal vez de repente eso pasa por lo general en las congregaciones o en las iglesias emergentes o en las iglesias que son un poco independientes. Tal vez de repente porque no ha habido un control
Bueno, en realidad no, desde un comienzo las iglesias se formaron según el lugar en donde estaban, ¿verdad? Así las iglesias Sí, en Asia, las iglesias en el occidente, y justamente cuando desaparece o no, destruyen Jerusalén en el 70 y los cristianos salen de allá, entonces cuando pierden contacto ya, de repente cada uno comienza a formarse independientemente y las influencias paganas, ¿no? Las influencias de otras culturas comienzan a ingresar a la iglesia y entonces es necesario los concilios, ¿verdad? Para que puedan sí, coordinar, puedan fue acordar. necesario, claro. Es posible que de repente estemos volviendo nuevamente a eso, en que cada iglesia Sí, está hay formando corrientes, pero hay en corrientes que están metidas en la iglesia, pero que hoy día nadie dice, vamos a hacer un concilio, vamos a poner de acuerdo. O como antes se hacía cuando aparecieron los testigos de Jehová, los mormones o los adventistas, ¿no? Eso no. Ahí mismo la exactamente, iglesia estableció eso, dijo, esto no, afuera, ¿no? Son sectas. Lo porque tenemos definido. en Sí, realidad, pastor, siempre que haya un descuido en la unidad de la fe de las congregaciones, digamos que cuando pareciera que se abandona el control, ¿no? O la supervisión de lo que se está enseñando, siempre la ignorancia empieza a hacer de que se adopte las costumbres, porque, o sea, la cultura de nuestra actualidad siempre va a estar influenciando, siempre va a querer influenciar, sí, ¿no? sí, Porque pero lo curioso es que eso no solamente te voy a mencionar de las nuevas iglesias, pero en realidad también están saliendo de las iglesias o de los movimientos o denominaciones ya por ejemplo, formadas. he visto una Líderes noticia, que toman esa propuesta y se van por ese lado, ¿no? Sí, he visto una noticia, pastor, de una iglesia presbiteriana en Australia, en donde el ministro ha casado a dos lesbianas en su congregación. No ya. sé si Bueno, eso ya es normal en Europa, en Estados Unidos mismo, que también provocó la división de la iglesia presbiteriana, en México también, ¿no? sí, es Ya, verdad. sí ha habido eso, ¿no? Y entonces Ujú. hay congregaciones que no han aceptado, y entonces se han ido por otra ruta. Pero no estoy hablando solamente de eso, ¿no? Sino básicamente, es una práctica, ya. Vamos a decir que eso no está también lo correcto, ¿no? Y no deberíamos dividirnos por algo así, pero que también cómo hacer cuando tu organización o denominación propone eso, ¿no? ¿No? Ahí había que ver qué hacer, ¿no? O sea, no quedarse si que no está de acuerdo con esa propuesta, ¿ya? Lo otro es permitir ciertas cosas, ¿no? ¿Ya? Que ya han tomado carácter evangélico. A eso me refiero, ¿no? Que hay prácticas inclusive de campañas de recojo de dinero, ¿no? Maratónicas y otras cosas, ¿no? Que son parte, pues, ¿no? Y que la gente, si con gusto lo da, lo vende porque ahora, y el asunto no está en dar o que se dé, ¿no? Sino, ni tampoco en el uso o uso de lo que se recibe, ¿no? Sino en que el asunto ya tiene visos, digamos, de, de retribución de alguna manera, ¿no? O sea, Dios, ya tú das eso y Dios te va a compensar, ¿no? ¿No? Tú vas a dar tanto y Dios te va a multiplicar. Esa no es la idea de dar. El principio de dar no tiene nada que ver con eso. Que da más allá de si Dios te da o no te da, ¿no? Esa no debe ser la idea. Y encima, la idea de que, bueno, entonces tú vas a dar y te aseguras el cielo, ¿ya? Ese es el otro lado también. Fíjese que no sería correcto en esa práctica. O sea, el asunto no es el dar, el asunto no es el diezmo, no es la ofrenda, es la forma en que se utiliza eso, ¿no? Teológicamente o como creencia para sacar un beneficio a nosotros, ¿no? De parte de Dios. Y el Señor no es así, pues nosotros no vamos a sobonear a Dios, no vamos a poder hacer, darle a él ya para que ya te doy, es como esa figura de la coima, ¿no? ¿No?
ya pues me das eso, ya te doy para qué, para que me des un beneficio, ¿no? ¿No? O me apures mi asunto, ¿no? Mi pedido, mi solicitud, ¿no? O que el negocio salga por aquí, o en en el juez también igual, ¿no? Esos no son formas, porque son, no es principios cristianos, ¿te das cuenta? Entonces me parece que por ahí va el asunto, no, no tanto por lo otro, que eso ya es otro elemento ahí que va. Y esa es una de las tantas, porque por ahí han aparecido terraplanistas, otros que hacen mal uso de la profecía, decretando, declarando, profetizando, ¿no? ¿Ya? Que hoy la profecía es predictiva, y en la Biblia no es predictiva, ¿no? De anuncios a futuro, o que va a ocurrir esto, que va a ocurrir lo que aquello, cuando eso no es profecía, cualquier cosa menos profecía, ¿no? Tal vez puede ser, pastor, justamente que esas son las consecuencias que llevamos ya de repente de décadas, ¿no? De que esas, o sea, de esas congregaciones, de no haber apuntado por la doctrina o por la enseñanza, ¿no? Entonces el pueblo, No, no sé si eso es por eso, porque bueno, ya en Latinoamérica falta un poco, falta de doctrina, ciertamente, de enseñanza, y también el ministerio pastoral, ¿no? También ese es otro elemento, ¿no? Hoy cualquiera se dirige como pastor sin necesidad de formarse, ¿no? la Entonces información. lanza cualquier cosa, ¿no? Porque se le ocurrió o porque entendió en la Biblia así y ya está, ¿no? No hay cuidado de lo que debe ser, una enseñanza correcta, ¿no? De una enseñanza Entonces que cuando alguien viene y les enseña, mira, este es algo nuevo, lo creen, ¿no? Y lo sí, siguen. sí, sin verificar si eso nuevo es cierto o no. Prácticas como, por ejemplo, echar sal, o usar aceite, usar agua, o ungir piedras, ungir cruces o mantos y otras cosas. Eso es fetichismo, de una manera. O sea, es tipo de prácticas que no son cristianas, ¿no? Pero que se aceptan, ¿no? Entonces hay que tener ese cuidado. Bueno, solamente le estoy diciendo eso porque ustedes van a enfrentar de alguna manera este tipo de cosas. No lo vamos a tener entre nosotros porque seguro que ningún pastor, creo, va a querer hacer o practicar ese tipo de cosas, ¿no? A menos que se vaya por ese lado. Bueno, pues ese asunto de él. Pero eso no va a ser parte de la hipercristianidad nunca, ¿no? Porque hay que guardar el aspecto bíblico. Bueno, entonces aquí tenemos varios textos apologistas, ¿no? Ya mencionaba a Justino Márquez, ¿no? Dos apologías de él, se conservan dos apologías y el diálogo de Trifón, ¿no? O sea, son sus escritos. Luego Tasiano también, que fue discípulo de Justino, ¿no? De Justino Márquez, que escribió Discurso a los griegos. Atenágoras, también otro, Defensa de los cristianos, y otro tratado sobre la resurrección de los muertos. Y Teófilo, obispo de Antioquía, escribió también tres libros a, apostólicos, ¿no? Apostólico. Orígenes, es un nombre por si acaso, ¿no? Orígenes, Orígenes, así se llamaba él. En el siglo III, el maestro de Alejandría eh, escribió una refutación contra Celso, ¿no? Celso era un filósofo, sí. Bueno, entonces tuvo que enfrentarse a una cultura pagana, ¿no? Se comenzó a desarrollar sectas, herejías, todo eso, ¿ya? Y de hecho que en el cristianismo se metió, pues, muchas corrientes también, eso fue hacia adentro. No solamente tenían que ver apologistas en el sentido de ir frente a aquello que externamente estaba siendo atacado el cristianismo, sino también a aquello que de paso surge de dentro de la iglesia, ¿no? Y si lo que hemos estado comentando es eso justamente, ¿no? Que nace dentro de la iglesia, no viene de fuera. ¿Qué tal si viniera de fuera? Pero no, no es de fuera, es que nace dentro de la iglesia. Hoy día, por ejemplo, hay una corriente también de la que no hemos hablado, ¿no? La corriente um, judaizante, ¿no? Una corriente bien fuerte.
donde quieren que todo el mensaje tiene que ser con una corriente o de pensamiento hebreo, que no es exactamente lo que el judío piensa así, lo toma, ¿no? A Jesús ya no puede decir Jesús porque ese es un nombre pagano, Yeshua, Yeshua, ¿ya? Y, y bueno, eso por lo menos es un poco más sano, pero hay otras cosas más ahí, ¿no? Y de ahí plantean que Jesús no es Dios, ¿no? Que la divinidad y asumen un monoteísmo unitario, ¿no? ¿Ya? Y asuman eso y condenan cualquier otra cosa, ¿no? Que sea ahí, que la venida del Señor no va a ser, eh, que Jerusalén es el centro y que ahí debemos mirar, ¿ya? En fin, ya, festejar las fiestas judías, ¿no? Orar, ¿no? Al tono judío, ponerse formas, figuras o, bueno, si uno es de origen judío o tiene sangre judía, puede hacerlo, pero cualquiera dice, no, te pones tu kipá porque tienes que orar así, ¿no? Esa es la forma. Y no, creo que tiene mucho cuidado con eso, ¿no? Pastor, y usar términos judíos también en la liturgia evangélica también es algo que a Sí, veces se está filtrando. sí, Yo a veces algunos hermanos veo sus publicaciones y empiezan con términos hebreos, judíos. Yo digo, pero es cristiano, es lavado por la sangre de Cristo. No hago mi apreciación y veo sus publicaciones, ¿no? Y con términos hebreos, judíos, le digo, bueno, le digo, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque claro. cuando el A menos, tema sí, se está filtrando, pastor, siempre, y vemos sí, eso, sí, también hay sí, que tratar sí, de corregirse eso. sí. Una cosa es que una palabra la utilicemos para interpretar o analizar el texto, esa es una, y otra cosa es que esa palabra ya se convierta en una, digamos, dentro de nuestro diálogo común, ¿no? Inclusive hay una Biblia mesiánica, ¿no? Donde ahí todos los términos son, ¿no? Y Jesús estaba en el Shabbat, dice. Sí, es cierto que era el Shabbat, ¿no? Pero nosotros lo conocemos como reposo, ¿no? El día de reposo. El Shabbat sería ese. Si el Pentecostés es el Shavuot, sí, también estoy de acuerdo con eso, es Shavuot, ese es el nombre original y real de esa fiesta, ¿no? Pentecostés es un nombre griego, ¿no? Eh, pero hacer eso todavía es sano, pero hacer énfasis en otros, por ejemplo, Señor, mi neshama te alaba, ¿no? Adonai, mi neshama te adora, ¿no? Neshama es mi alma, ¿no? ¿No? Eh, o hablar cosas así, ¿no? Ya ese es otro elemento, ¿no? ¿No? Pero en fin, es solamente algunos detalles que estoy mencionando, que también hubo en esa época, también, aparte del gnosticismo, ¿ya? Que la gnosis, como digo, tomó en parte, pero entró al gnosticismo vía los mismos personajes o líderes de la iglesia, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el docetismo, ¿no? Que hablaba de que Jesús no había venido en cuerpo, sino que era una apariencia, ¿no? Porque doqueo significa eso, ¿no? Aparición, aparecer, ¿ya? Este, ¿Por qué? Porque docetismo era de corte gnóstico. La gnosis siempre piensa de manera dualista, muy parecida a la de Persia también, ¿no? El dualismo viene de Persia, pero también de la gnosis, sea griega o sea persa, es dualista, ¿no? ¿Y qué es el dualismo? El dualismo separa materia y espíritu. Eso ha quedado en la iglesia, por si acaso. Eso sí ha pegado en el pensamiento cristiano, que yo siempre lucho con eso, porque creemos que hay una separación, ¿ya? Y no hay una separación, realmente. O sea, materia y alma o espíritu y materia van juntos, ¿no? Son parte de una unidad, no están separados. Ahora, ¿cómo explicar el aspecto de la carne? La carne,
cuando indicas pecado es otra cosa, que no tiene nada que ver con el cuerpo, ¿ya? Ese es otro elemento. Y entonces algunos plantean al modo gnóstico que el cuerpo es malo, que el cuerpo es el que te produce el pecado, ¿no? Esa es la idea de la gnosis, que ha quedado bien pegada en el cristianismo, ¿no? ¿No? Entonces algunos hasta inclusive hubo un tiempo, una época en que se flagelaban, ¿no? Los cristianos para someter a su carne, decía, ¿no? Porque sus pasiones lo llevaban, entonces castigaban a la carne, ¿no? Esa es una práctica común en un tiempo y algunos todavía hacen eso, ¿no? Entonces, no, por más que aplaques o quieras aplacar la carne con prácticas de ese tipo, no lo vas a poder hacer porque no es tu cuerpo el malo, ¿no? Pero la gnosis sí piensa así, ¿no? El cuerpo es la cárcel del espíritu y hay que castigar el cuerpo para debilitar su poder sobre el espíritu y para que sus pasiones no las arrastren. Bien complicado ese asunto, ¿verdad? Pero ahí va. Otros decían que el espíritu es por naturaleza bueno y nada puede destruirlo. Y entonces la práctica era, bueno, entonces hay que dar rienda suelta al cuerpo, hay que hacer lo que sea mientras el espíritu se dedica a Dios, ¿no? Esa es la figura de algunos que planteaban. Y ahí en Romanos 7, creo que cuando Pablo habla de eso, del cuerpo de muerte, dice, él ha encontrado una ley que dice, el pecado está en mis miembros. Dice. Ese pensamiento es muy gnóstico, ¿no? El pecado está en mis miembros, pero ojo, él no dice, mis miembros me producen el pecado, no, sino dice, el pecado está en mis miembros. Si el pecado, la naturaleza pecaminosa, hace uso del cuerpo, ¿no? Lo instrumentaliza para el pecado, pero no es el cuerpo el que plantea eso, ¿no? O sea, este es otro elemento, allí tiene que ver con formación también, porque ya nos formaron así, y entonces pensamos, ¿no? Que nuestro cuerpo es o el instinto. En realidad el instinto es el que hace que el cuerpo reaccione. Y si tú a ese instinto lo dominas, entonces vas a dominar tu cuerpo, ¿no? Es lo que dijo Santiago, ¿no? En cuanto a la lengua, ¿no? Si sabes dominar la lengua, entonces vas a dominar todo tu cuerpo. Está hablando de las pasiones, ¿no? ¿Ya? Que se expresan inclusive por medio de la lengua, ¿no? Bueno, entonces, este, de aquí eh, en la Biblia aparece por lo menos dos figuras de este tipo de pensamiento que Pablo tuvo que luchar, ¿no? Unos eran los estoicos, ¿no? Que castigaban su cuerpo, ¿no? Eran muy ascetas, y los epicúreos, que eran al revés, ¿no? Que ponían el disfrute de la vida, ¿no? Y el espíritu sí lo guardaban para, ¿no? Eso hay que purificarlo, pero el cuerpo no importa, pues el cuerpo para el pecado, ¿no? Así era la forma de pensamiento de ellos, ¿no? Bueno, no es que decían el pecado, pues, sino para rienda suelta para cualquier cosa o cualquier placer, ¿no? Y no lo llaman pecado, porque el concepto de pecado es cristiano, ¿no? O sea, para pecado es cristiano. Eso no lo va a encontrar en ninguna otra corriente, ¿no? O en una otra religión, ¿no? En la India, en los budistas, inclusive en el judaísmo, en el mundo hebreo, tienen otra tendencia acerca de eso. Bueno, que en el mundo hebreo posiblemente sí, porque de David ahí la transgresión, ¿no? Eso, y ahí está un poco la raíz de lo que conocemos, qué cosa es el pecado, ¿no? Bueno, aquí está Marción, que de ahí viene la figura de un también gnóstico, ¿no? Que lo que hace es, era obispo de Sinopeo, o sea, era cristiano, ¿no? ¿Ya? Y que plantea una forma, ¿no? De práctica cristiana que no estaba, pues, en consenso con los demás, ¿no? Este,
Él decía que este mundo es malo, por tanto su creador es un Dios malo, ¿no? O que el Dios del Nuevo Testamento no es el Padre de Jesucristo y que el Padre de Jesús no es el mismo de Jehová del Antiguo Testamento, ¿no? O sea, Ujú. ahí está aplicando un poco la gnóstica. Y que según dice hay un Dios supremo, ese Dios supremo es el Padre de Jesucristo, no Jehová, ¿no? Jehová es un Dios malo, es una práctica que hay por ahí. Que Jehová es un ser inferior, ¿no? Y Él es el que hizo este mundo y lo hizo imperfecto, ¿no? Por su naturaleza imperfecta. Eh, y dice, el Padre no quiso este mundo, pero Jehová creó este mundo por ignorancia o por maldad, ¿ya? Entonces, el Antiguo Testamento entonces, es una palabra de un Dios inferior, arbitrario, y que escoge por un pueblo por encima de los demás, ¿no? El Padre de Jesucristo no es vengativo, sino amor. Entonces, para Él hay dos tipos. El Antiguo Testamento se lo rechaza, ¿no? Y no debe leerse, ¿ya? Y reúne solamente el Evangelio de Lucas y las cartas de Pablo, ¿ya? Para considerar que no eran judíos, y las citas del Antiguo Testamento que hablan acerca de los libros decían que fueron puestas posteriormente, ¿no? Bueno, a él lo declararon hereje, ¿no? Pero una cosa sí hizo cierta y que fue de buen valor. Él hizo una lista de libros, ¿ya? Para el Nuevo Testamento, una lista de textos sagrados, cuáles serían los textos sagrados. Él hizo esa lista, ¿no? Y en base a ese trabajo de investigación, justamente la iglesia comienza a trabajar ya seriamente para recopilar cuáles son los textos sagrados que debían corresponder al mensaje de Jesús, ¿no? Entonces de ahí nace esta idea. Bueno, por acá están los sionistas, que esta es una figura de cristianos judíos que eran de corte que digamos, habían hecho voto de pobreza, algo parecido a eso, porque Evión significa pobre, ¿ya? Rechazaban los escritos de Pablo, no reconocían a los gentiles como cristianos, ¿ya? Eh, pero por otro lado los judíos los tomaban como apóstatas, ¿no? Y tampoco gozaban de la simpatía de los cristianos gentiles, ¿no? ¿Ya? Poco a poco se desapareció ya para el segundo siglo, ¿no? Pero es una corriente de corte judía, ¿no? Que es un híbrido de alguna manera. Es que justo como la idea que mencionamos ahora sobre el judaísmo o las iglesias mesiánicas, ¿no? Que en realidad es un híbrido. Un judío de Israel verdadero lo rechaza eso, rechaza ese tipo, no lo considera como cristiano, ni como, no, como judío ni siquiera, ¿no? Una mala práctica es. Y entre los cristianos tampoco, pues, ¿no? Aunque por ahí hay algunos que están ganando su espacio, ¿no? Bueno, los maniqueos, por otro lado, de Mane se creía que él era, en él estaba la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Y que su enseñanza era que el universo se compone de dos reinos, uno de luz y otro de tinieblas, ¿no? Y cada uno lucha por el dominio de la naturaleza en el hombre. Esa idea de luz, tiniebla, es también una tendencia gnóstica, ¿ya? Que aparece muchas veces en los evangelios, pero no vamos a atribuir a eso que son rasgos gnósticos tampoco, ¿no? Pero sí hay este pensamiento está metido ahí en la idea de luz, lo bueno, y las tinieblas, lo malo, ¿no? En ese concepto, ¿ya? Este, luego en el cristianismo se utiliza, aparte de eso, Juan habla de eso, ¿no? ¿Ya? Cuando habla de que la luz vino en medio de las tinieblas y prevaleció, ¿no? ¿No? Ese corte es muy parecido a esto, ¿ya? Pero utiliza el concepto teológicamente, ¿ya? Para explicar la presencia del verbo, ¿no? Creían en un Cristo celestial, por otro lado, ¿no? Eran ascetas, o sea que se cuidaban de las comidas, ¿no? Renunciaban al matrimonio, ¿no? O sea, se volvían célibes, ¿no?
y bueno, fueron perseguidos pues, por paganos y como por los cristianos también, ¿no? Y uno de los teólogos más importantes para esa época, justamente, antes de su conversión, fue maniqueo, ¿no? Gnóstico, Agustín de Hipona. Por eso es que, ya hemos dicho, Agustín de Hipona también pone los puntos y usa la filosofía y usa la gnóstica para explicar, en un buen sentido, por supuesto, por eso que ha quedado algunos rasgos ahí, ¿no? En el cristianismo. Y ya lo tomamos como cristianismo y no lo tratamos de diferenciar, ¿no? Es que, por otro lado, nosotros no tenemos el concepto de pensamiento oriental, ¿no? Semita, ¿no? Nosotros somos de una concepción más occidental. El razonamiento, el pensamiento, la visión de vida es diferente. Y la cultura también, ¿no? Los montanistas, entonces, también por otro lado, Montano, que lo clasificaron como hereje también, ¿eh? Condenado a la iglesia, ¿no? Era una especie de puritano que quería volver a la sencillez de los cristianos primitivos, ¿no? Y que el sacerdocio era para todos los creyentes. En eso parecía reformador, ¿no? ¿No? Y no en las órdenes ministeriales, porque ya habían empezado ese aspecto, ¿no? Sacerdocio, el orden ministerial, la jerarquía, eso se va a hacer firme y va a tomar fuerza en la iglesia posteriormente, especialmente en la de Roma, ¿no? Para establecer esa jerarquía que hasta ahora tiene, ¿no? Porque la iglesia católica es muy jerárquica, ¿no? La iglesia evangélica no lo es, porque el sentido está en la congregación, ¿ya? Y está ligado al servicio. Pero sí hay algunos aspectos de hecho organizativos, ¿no? Que hablan entonces de un orden, ¿no? Entonces hay grados, pastores que tienen su liderazgo, ¿no? La iglesia por lo menos plantea solamente obispos, presbíteros y ancianos, ¿no? Esa era la forma que se desarrolla más adelante. Tertuliano, entonces, él fue considerado por los dones de profecía, ¿ya? Como privilegio de los discípulos, ¿ya? Y bueno, profetizaba, ¿no? Y como hemos dicho también, hacía manifestaciones espirituales, ¿no? Wesley lo aprueba, Juan Prueba, Wesley ¿no? aprueba el montanismo, ¿ya? Y sus enseñanzas, ¿ya? Y que era un error considerar que el fin del mundo estaba cerca y por eso existía la vida de santidad en extremo, ¿no? Eso es lo único, ese fue el error de Montano, ¿no? Del fin del mundo, porque él anunciaba eso, ya viene el fin del mundo ahora, ¿no? Era muy milenarista, ¿ya? Y, y por otro lado también el hecho de que los dones y las manifestaciones espirituales ya en la iglesia ya se planteaba de que eso había sido para el primer siglo. O sea, ya había entrado un concepto cesacionista, ¿no? Ujú. ¿Ya? Entonces los dones y todo eso ya cesaron. Y Montano decía no. Y creo que en alguna manera Montano tenía razón, ¿no? Eh, Como hemos dicho, él fue declarado hereje, pero la iglesia de Roma ya le levantó esa, esa sentencia, ¿no? Y hoy día se considera Montano una especie de rasgo de lo que sería el pentecostalismo, ¿no? Más o menos Mm. por ahí, ¿ya? Entonces, la mayoría de esto ya no existe, excepto del movimiento montanista, ¿no? Que hay algo de eso. Y en cuanto al canon, vamos a mirar entonces ahora esto. La próxima semana vamos a hablar ya, vamos a meternos con los padres de la iglesia, ya bien, y que sería la sexta clase, ¿verdad? No, estamos en la cuarta, la quinta clase, ¿ya? Y vamos a hablar también ahí de los credos, cómo se van desarrollando los credos y algunas cosas que tuvo que enfrentar la iglesia posteriormente, no solamente este tipo de digamos, de pensamientos, sino hay otros que se formularon, ¿no? ¿No? Más adelante. Eso sí van a ser parte de, digamos, de debates en los concilios, ¿no? Por ejemplo, el arrianismo, ¿no? El pelagianismo,
¿no? Eh, este, eh, bueno, el donatismo, macedonianismo, todos esos elementos que aparecieron posteriormente y que la iglesia tuvo que enfrentar, y los concilios fueron los que combatieron eso y plantearon su punto de vista, ¿no? Entonces nos falta todavía eso, ¿ya? Eh, la próxima semana sería entonces los padres de la iglesia, vamos a ver también los credos, y la siguiente estaría entre credos y también los concilios, y terminamos con el papado, ¿no? Ahí vamos a terminar de esa manera. Acá vamos a ver el canon, vamos a mirar eso, ¿no? Cada Ujú. hora del credo de los apóstoles, de alguna manera, no sé si podemos tocar eso en todo caso, pero me gustaría hablar del asunto aquí tengo de otra manera, ¿no? La formación del canon, ¿no? Me interesa eso porque hay que desarrollar este aspecto, ¿ya? ¿Alguna pregunta con lo que hemos planteado hasta ahora? Pastor, podría también de repente, con lo que hemos hablado ahora, de repente, eh, tanto, por ejemplo, yo tengo una información sobre Marción y sobre el tema de Agustín y tantos otros, ¿no? Los otros que han dejado sus escritos, eh, ellos de repente escribían o tenían esa tendencia porque ya no solamente ellos pensaban de esa manera, sino de repente ya había un grupo, había una corriente que pensaba de esa manera, solo que ellos lo escribieron. Y además podría también, le digo, influenciar de repente la forma de vida que ellos tuvieron. Por ejemplo, yo tengo la información de que Marción dice que cuando era niño, Marción tuvo un padre muy brusco, muy tosco, muy severo, tuvo su padre, que también, o sea, congregaba, ¿no? En la iglesia donde él congregaba y era muy rudo. Entonces, él tuvo esa imagen de papá. Entonces, cuando él comienza a querer entender la escritura, él toma a Dios así como su padre, ¿no? Y es por eso de que para él Jesucristo era el bueno, ¿no? El Salvador, el Dios bueno, o sea, y para él todo lo que tenía que ver con el Dios Padre, entonces era malo. El Antiguo Testamento era malo, solamente el Nuevo Testamento nada más era Mm, aceptaba, ¿no? Y también tengo una claro, información sobre todo en el caso de Agustín, por ejemplo, porque Agustín incluso, él marginaba a las mujeres, ¿no? Él consideraba de oh que eran sí, era de alguna manera como una maldición para los que habían sí, venido y culpaba completamente todos los males que tenía el hombre a las mujeres. Y es porque sí. él, antes de conocer al Señor, él había tenido una vida desenfrenada, ¿no? En esa parte. Ujú, Tanto es sí, así que cuando él llega a conocer a Dios, lo que menciona ahí, ¿no? De repente, es tanto es así que él toma al pie de la letra lo que dijo cuando Jesús dice, ¿no? Si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo, o si tu brazo no son ocasión de caer, quítatelo. Entonces, bueno, a él le afectaba algo, ¿no? Y él decidió pues quitárselo, ¿no? Eso porque, bueno, esa es la información que tengo, ¿no? Que él dice que parte, en todo caso, su miembro reproductor es lo que él se mutiló, ¿no? Para digamos. Bueno, eso es cierto, había esa práctica, ¿no? De hacer, digamos, a castración o el eunuco, ¿no? Para Dios, ¿no? Esa era la figura. Bueno, pero eso, como se dan cuenta ustedes, la influencia a veces no solamente la vida de pensamiento, ¿no? Él tenía un fuerte pensamiento gnóstico. Y el problema, bueno, no fue solamente eso, sino que eso que dejó como huella, porque muchos de los padres de la iglesia también tenían ese pensamiento. Hay varios padres de la iglesia que te escriben muy bonito, lindo, pero en cuanto a la mujer, hay una actitud machista, pero que después ese pensamiento es el que va a entrar a la iglesia de la Edad Media y va a formar una visión de la mujer que nos por ha llegado a ejemplo, nuestros días, y una visión del sexo también que viene hasta nuestros días, ¿no? así Que es como una, por ejemplo, ¿no? ha, di- claro, ha,
como hemos, ha desvirtuado la visión de lo que es lo sexual y también el hecho de qué es la mujer, ¿no? Eso lo ha desvirtuado en la sociedad misma, ¿no? Eh, por la influencia de la religión, ¿no? Entonces, y de hecho que todavía nosotros tenemos esa pegada, porque también la tenemos, venimos de esa cultura, ¿no? Entonces no salimos de esa condición. O los que ya han salido de esa forma, pues ya no practican esa visión de vida, no son bien a veces recibidos, ¿no? ¿No? Por ejemplo, me acuerdo en una discusión, no discusión, sino estábamos conversando, y ahí me decía que el varón, lo único que tiene los sentimientos, las emociones o los deseos son el varón, la mujer no, decía. La mujer no tiene deseos. Y si la mujer tiene deseos, entonces ya sabe qué es, dice, ¿no? ¿Ya? No, ella no debe, y además tenerse casta pura, ¿no? Pero el varón sí, dice. El varón sí se desenfrena. Esa es la idea que se tiene, eso no es bíblico. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer tienen sentimientos, emociones distintos también, ambos, ¿no? Y eso reacciona de la misma manera para cada uno en la condición que está, ¿no? ¿No? Pero hay reacción, ¿ya? Sí, y eso es parte de la atracción y es parte de lo que Dios ha puesto también, ¿no? Utilizado en el verdadero orden está bien. Si te dejas desenfrenado por eso, sea hombre o sea mujer, eso no está correcto, ¿no? ¿No? Ya eso sería pecado, en todo caso. ¿Ya? Pero no es pecadora la mujer solamente porque la idea que se tenía ahí era que ella es la tentadora, ella es la que le produce los deseos al hombre. Entonces hay que marcarla a ella, ¿no? Eh, hay que cortarla a ella, ¿no? Porque los santos hombres, ¿no? Son tentados por ella. La presencia de una mujer ya era una tentación, de alguna manera. O sea, hasta ese lugar había llegado, ¿no? Y bueno, Tal vez ahí dan, dejamos eso. Sí, digo muy sí, bien el concepto de santidad de repente, pastor, y es por eso que algunas sí, personas también lo practican todavía, ¿no? Ese extremismo en todo caso. sí, pero olvidando que la santidad no tiene nada que ver con ese aspecto, ¿no? ¿Ya? Es un extremo o un pensamiento que viene, ya hemos dicho, de los padres de la iglesia con respecto a esto, ¿no? Y aquello que se había conseguido en el cristianismo, que la mujer, ¿no? Era la que también participaba y se había roto esa idea de la mujer de segundo lugar o sometida al varón, ahora se vuelve de nuevo y con más fuerza también en la Edad Media, ¿no? Eso se ve después. Bueno, a ver si podemos tomar en algún momento ese pensamiento, eso que lo dijo Julio, es muy interesante. Tengo ese dato ya acerca del pensamiento de Agustín, de Crisóstomo y otros más, ¿no? Que tenían su manera de pensar con respecto a esto, ¿no? Especialmente con respecto a la mujer, ¿no? Entonces, bueno, al volver, entonces entramos hacia este aspecto del canon, creo que eso es lo que tenemos que trabajar, ¿ya? Esta parte. Y lo otro, que estamos mirando aquí, eh, ese aspecto de ah, vamos a mirar después de eso los maestros de la iglesia, ¿ya? Que ya por ahí hemos hablado, ¿no? Algunos, pero está Ireneo, Clemente, Tertuliano, Orígenes, que fueron los primeros, ¿no? Que fueron desarrollando. Y vamos a ver la categoría de eso es que en otra clase, que ver con respecto a eso. Entonces, no hay otra cosa más que decir, a ver si otra participación, si no cerramos y vamos al descanso, ¿ya? Ya, está bien, pastor. ¿Ya? Solo un detalle, y hasta aquí Adrián, ¿no es cierto? Adrián, Sí, pasé buenas noches. Buenas noches, hermanos. ya, muy bien, Adrián, tú estás el último de la lista, muy bien, ya te vamos presente. Eh, bueno, Gabriela todavía está gozando su matrimonio, ¿no? Aunque no la tengo aquí ya. Sol, no sé cómo estará, y nuestra hermana Yesarel también, ¿no?
que está faltando ya. Entonces vamos a ver. Bueno, vamos al descanso y volvemos dentro de unos 15 minutos, ¿ya? Ya, ya pastor, Ya. gracias.